Soy Paola Harris en Primer Contacto. El episodio de hoy es emocionante porque voy a hablar sobre la investigación en Marte, la Luna, Venus y los planetas. He hecho muchos episodios donde hablamos sobre la vida en otros planetas. Cuando he hablado de los contactos en Giant Rock y ellos decían que la gente venía de Venus, les decían, pero no hay vida en Venus. Pero eso no es cierto. No sabemos qué hay en Venus. Cuando he hablado de la Luna, hablé de ello en el episodio de Ingo Swann, quien vio por visión remota el lado oscuro de la Luna y dijo que había extraterrestres minando en la Luna y hay estructuras interesantes en la Luna y hay ovnis volando alrededor de la Luna y tenemos las imágenes. ¿Qué hay de Marte? Bueno, Marte es un misterio. Marte fue el dios de la guerra. Marte, durante los tiempos griegos, hablaban de Marte como una parte de la mitología del dios de la guerra que es Marte. Pero a Marte podemos verlo en nuestro cielo. Nunca pensé en Marte hasta que conocí a Richard C. Hoagland. Así que al hacer este episodio voy a hablar de mi investigación con un hombre que pasó todo su tiempo investigando Marte. Richard C. Hoagland es muy famoso porque fue el consejero científico de CBS, nuestro canal de noticias, el que encontró la cara en Marte e hizo la geometría sagrada, la geometría alrededor de un lugar en Marte llamado Sidonia. Marte es interesante porque es un planeta que podemos ver. Estuve interesada en Marte solo por la sincronicidad. En 1998, cuando estaba en Roswell, Nuevo México, estaba mirando algunos libros y vi estos libros sobre la cara en Marte, monumentos de Marte. Le dije a la gente de la tienda de libros, este es Richard C. Hoagland, es muy interesante. Dijeron, vive por aquí, vive muy cerca, vivía en Albuquerque, en la Sierra de Sandia. Dije, bueno, no había escuchado de él. Y dijeron, pues deberías entrevistarlo. Así que me dijeron que ellos tenían su teléfono y me dieron su contacto. Le llamé de la tienda de libros y le dije, mi nombre es Paola Harris, soy de Italia, ¿puedo ir a verte y conversar contigo? Y él me dijo, la manera en que lo hice es muy interesante porque dijo, voy a mandar a alguien a recogerte. Siéntate sobre tu maleta en el aeropuerto, en Nuevo México, y un auto verde llegará a recogerte y te llevará a las montañas de Sandia, donde tengo mi casa y mi estudio. Ahora, si alguien te dice que un auto verde te va a recoger, no sabes quiénes son, nunca has visto al hombre, nunca los has visto. Y eso hice. Me senté en mi maleta, un auto verde me vino a buscar y fui a la casa de Richard Hoagland. Y fui en un momento en que estaban entrevistando a Hoagland para la televisión, porque la nave Viking había ido hacia Marte y habían visto esta ciudad con el rostro y con las pirámides. Y por supuesto yo no estaba investigando Marte, así que no tenía ni idea. Y él se acercó y dijo, Paola, ¿te das cuenta de que este es un momento histórico? Dijo, por todas las personas que contactaron con la NASA, que querían que la nave Viking fuera otra vez, una segunda vez, alrededor de esa zona. Dijo que eran las personas las que lo pedían. Dijo, y son las personas las que tienen que pedir la revelación. Me senté y dije, bueno,
¿Sabes? Es un gran misterio esto de la vida en otros planetas. Me dijo que en 1960 el Instituto de Brooklyn le había prohibido a la NASA hablar sobre la vida extraterrestre en Venus, Marte o la Luna. Así que la NASA no tenía permitido hacer estas cosas, pero las personas lo pedían. Y dije, entonces, ¿hay secretos alrededor de estos 3 lugares? Y dijo, sí. Y dijo, estamos investigando debido a mi teoría. Y yo no sabía de Hoagland, no lo conocía, nunca lo estudié. Dijo, pero mi teoría, y ahora ves su teoría sobre los extraterrestres antiguos, es que las personas que vivieron en Marte vinieron a la Tierra y vinieron a Egipto. Y dije, ¿cómo puede suceder eso? Y dijo, bueno, como en muchos planetas, hay cometas y han sido destruidos por desastres naturales. Y dijo, entonces, cuando estaba estudiando Sidonia, que es la cara de Marte, dijo, estaba haciendo todo tipo de geometría para ver si la distancia entre esta pirámide y esta pirámide, si era la misma distancia en Giza, si era la misma distancia en Egipto, y dijo, las distancias son las mismas. Entonces, cualquier civilización que estuviera lidiando con la geometría, y dijo, la geometría en la matemática, según Maxwell, dijo, es la lengua del universo. Y le dije, entonces, hay simetría en la geometría, entonces es una lengua que es universal. Y dijo, sí. Dijo, los números de Fibonacci, la geometría. Dijo, pero yo baso todo en la tetraedra. Y la tetraedra tiene que ver con las pirámides. Dijo, entonces, tengo una fórmula. Estoy mirando a Marte y luego estoy mirando a Egipto, y si las distancias son las mismas, entonces cualquiera que estuviera en Marte llegó a eso, lógicamente. No era extraterrestre, eran nuestros ancestros. Entonces dije, no pienso necesariamente que hay extraterrestres cuando se trata de esto. Piensas que había personas en Marte y esas mismas personas, debido a un desastre, llegaron a este planeta. Y dijo, sí. Dijo, es lógico. Si tuviéramos personas en otros planetas y tuvieran un desastre, podrían ir a otros planetas. Ahora, ¿no es interesante pensar en eso? Y si cuando volvemos a Marte descubrimos que ya habíamos estado ahí, que ya tenemos estructuras en Marte. Y en ese momento fue muy interesante porque dijo, vimos tantas imágenes, y estoy seguro de que las verás también, donde vimos tubos largos, bajo los servicios marcianos que parecían gusanos, y estos tubos podían significar, y salieron y todos estaban viendo estas fotografías, que podría haber vida debajo de Marte, en otras palabras, vida subterránea en Marte. Pero cuando tienes algún tipo de coherencia, cuando tienes algún tipo de coherencia matemática, entonces es un ejemplo de la naturaleza, sí, pero tal vez es un ejemplo de tecnología humana. Y hay tantas preguntas alrededor de Marte, y tengo que decir en este episodio que no soy una experta, pero me encanta jugar con la idea. Richard Hoagland era muy buen amigo y me pidió que fuera a visitarlo cuando llegué de Italia. Me dijo, ven a mi casa por una semana, y luego me dio libros para leer. Así que aprendí mucho. Aprendí sobre el Consejo de los 9 de él, aprendí sobre Arthur C. Clarke, La Odisea del Espacio de 2001. Leí los libros que me pidió leer, pero mientras leía los libros, él estaba en su oficina, lo que se llamaba el Enterprise, como Star Trek.
Dijo, este es el Enterprise, esta es la nave Enterprise. Y estaba viendo Star Trek en una televisión y NASA Select en la otra. Ahora, para las personas que no conocen esto, NASA Select es el material original que la NASA toma del espacio exterior. Y es antes de que editen o censuren algo. Así que obtienes el material original. Y Richard estaba mirando, no sé cómo obtuvo este canal directo de la NASA, así que si hay algún tipo de nave espacial que pase o algún tipo de anomalía, él lo ve antes de que lo cancelen. Y le dije a Richard, ¿la NASA censura cosas? Él dijo, por supuesto. Dijo, porque el Instituto Brooklyn les dijo que no podían hablar sobre la vida extraterrestre. Así que si ven algo que no pertenece, había un grupo de personas que juntaban todos los videos originales que la NASA eliminó. Se llama NASA Outtakes. Porque NASA no sabe, no puedes controlar lo que hay allí. Y ese es el problema también con el ejército. No puedes controlar cuando llega un ovni. No puedes controlarlo. Y entonces la gente lo ve. Así que aquí está Richard Hoagland mirando el material original de la NASA y ve cosas que son totalmente anómalas y está mirando Star Trek del otro lado. Una mente increíble, un hombre muy inteligente. Y dijo, Paola, hay una cosa que quiero que recuerdes. Hay una película que salió llamada Mission to Mars y el director de la película fue Brian De Palma. Y la película de Mission to Mars tiene a los astronautas yendo a Marte. Y la NASA les dio todo, incluyendo el rover de Marte, y dijo que lo que sucedió fue que entraron en la cara de Marte, que tenía una pequeña puerta, entraron en la cara de Marte y dijo que vieron a una extraterrestre, una mujer que fue creada por CGI, que tenía en su mano un hilo de ADN que la rodeaba. Y es parte de la película. Y dijo, el acuerdo con Brian De Palma fue que no mostrarían a ningún extraterrestre. Entonces, después de que la película salió, Brian De Palma fue a Inglaterra y a todos los países diferentes porque la NASA no estaba contenta. Si te van a dar el rover y te van a dar las cosas reales y luego te muestran un extraterrestre en la cara de Marte. Y le dije, ¿eres parte de eso? Y dijo, sí. Dijo que estaba muy cerca del hermano de Brian De Palma, que murió de cáncer. Y dijo, su nombre era Bruce De Palma. Hoagland estaba hablando con ellos todo el tiempo sobre la idea de que iban a entrar ahí y ver la ciudad de Sidonia. Básicamente, la teoría es que quienes vivieron en Marte vinieron a la Tierra y que Marte fue inhabilitado, que tuvieron una tragedia. Y entonces, la otra persona que estudió Marte fue Ray Bradbury, y él hizo que nuestros astronautas fueran a Marte y descubrieran que había canales, ciudades, cohetes y todo. Entonces, este es otro ejemplo de, ¿podría esto ser la verdad? ¿Podrían ser humanos que vivieron en Marte? ¿Y podrían ser humanos que vinieron a la Tierra? Como otro sitio, otro territorio donde pudieran sobrevivir. Y si la gente mira Mission to Mars, verán que vienen a la Tierra, verán las semillas que vienen a la Tierra, verán a la gente, tiene a los dinosaurios, tiene la evolución de la Tierra desde el ADN de la gente de Marte. Y es un concepto fascinante. Entonces, si miramos a Marte, en los años 90, en 1998, no sabíamos que había agua en Marte entonces. Estamos descubriendo nuevas cosas sobre el terreno de Marte. Y lentamente pero seguramente la verdad saldrá. Y lentamente pero seguramente encontraremos una atmósfera donde los humanos podrían ir, si no Elon Musk y todos estos cohetes que están practicando ir a Marte no estarían haciendo eso. Hay parte de ellos, creo, que sabe la verdad. Creo que hay parte de ellos que sabe
que Marte podría ser un lugar donde vivíamos millones de años atrás. Porque si hay tantos secretos alrededor de estos planetas, eso significa que alguien sabe algo. Tenemos todos los programas de televisión ahora alrededor de nuestros ancestros antiguos, extraterrestres antiguos. Los llaman extraterrestres antiguos o nuestros ancestros de las estrellas. Y lo que me dijo Richard Hoagland fue, no son extraterrestres, somos nosotros, que somos la gente de Marte, somos los marcianos, nosotros, e incluso en las historias de Ray Bradbury dijo, somos los marcianos, es solo que nosotros vinimos de esos planetas. Mirar esto y luego saber que estamos atrapados en este planeta Tierra, a menos que podamos ir a otro lugar, y Marte parece ser el lugar más cercano que quieren habilitar, en el que están invirtiendo, que SpaceX está invirtiendo en caso de que haya un desastre aquí, o que tomemos esos cohetes y vayamos a Marte. Es una idea muy interesante, porque donde estamos ahora mismo es que no podemos salir de este planeta, y es una historia muy, muy triste. Hoagland me enseñó bastante. Richard Hoagland dijo, si miras la geometría, lo más importante, las estructuras están en 19.5 de la longitud y latitud. 19.5 fue su mirada para medir la longitud y latitud de la geometría sagrada. La otra cosa que dijo fue 33. Y es interesante, porque Maussan es 3.3. Fue un número muy sagrado. No es solo un número masón, con los masones, 33 grados y tal. Dijo 33. La plataforma 33 es donde los cohetes salen en la NASA. Y 33 es un número muy importante. Y somos Maussan 3.3. Richard Hoagland era una persona muy, muy interesante porque su día empezaría levantándose al mediodía y estaría despierto toda la noche hasta las 4 de la mañana haciendo este trabajo en completo silencio. Y estaría reuniendo matemáticamente todas las matemáticas de Marte y todas las matemáticas que hay que hacer con las estructuras importantes, como mencioné, alrededor del planeta. Él dijo 19.9, mira esto, Paula, y descubriría que era brillante. Siempre tenía puesto Star Trek y siempre tenía NASA Select. Ahora, hice otra historia con él que fue tan interesante. Descubrí, viviendo en Italia, que Vittorio Formisano, de la Agencia Espacial Italiana, la ESA, había desarrollado un espectrómetro que medía los gases de Marte. Y Vittorio Formisano se hizo una figura pública porque los italianos son muy orgullosos. Yo soy Italia y ellos dicen, hemos descubierto que el espectrómetro ha encontrado amonio y formaldehído en Marte. Y si saben, el gas amonio se regenera cada 72 horas. El amonio está en nuestra orina. El amonio también es parte del ser humano. Así que cuando Formisano encontró amonio en Marte con su espectrómetro, fue el primero en decir, encontramos vida en Marte, encontramos vida en Marte. Y la NASA estaba teniendo una conferencia en la isla de Ischia. Este es el tipo de cosas que Paula hizo en esos días. O sea, fui al desierto, tuve que ir a la isla de Ischia, fui en una lancha, ya saben, ese tipo de barco que está encima del agua, y luego fui a Ischia, que está cerca de Nápoles. Y fui a buscar al profesor Formisano. Pero para poder estar allí, tuve que suscribirme a la conferencia de la NASA. Porque Formisano iba a dar una ponencia. Así que pagué el boleto para la conferencia de la NASA y luego caminé por la ciudad de Ischia y vi al profesor Formisano saliendo de una tienda de joyas con su esposa. Y caminé hasta él y le dije, profesor, encontraste la vida en Marte.
Y él me dijo, lo hablaré en la conferencia. Le dije, pero es muy emocionante porque la Agencia Espacial Italiana está trabajando con la Agencia Espacial Europea, ESA, y luego la NASA. Y juntos podemos hacer estos descubrimientos. Y él me dijo, lo hablaré en la conferencia. Así que fui a la conferencia y vi a todos los científicos de la NASA allí, todos los hombres de la NASA con zapatos blancos, y esperé e hicieron sus lecciones. Y esperé y vi desde atrás que el profesor Formisano entró en camisa hawaiana con flores y básicamente esperé y esperé. Y ellos no le permitieron hablar. Así que no escuché la historia que quería. Desearía que me hubiera hablado donde estaba, en la calle, en la tienda de joyas. Y tuve que llamar. Estaba haciendo un programa de radio y tuve que llamar a Richard Hoagland y le dije, Richard, no habló. No dijo nada al mundo. Me acerqué al profesor Formisano en la conferencia y le dije, ¿por qué no dijiste nada? Era tu espectrómetro. Encontraste formaldehído y amonio y él dijo, tengo que demostrar mi trabajo en frente de otros antes de que me permitan hablar. Y si miras los gases que se regeneran todo el tiempo, los gases que están ahí cada 2 semanas, eso es vida. Eso es vida en una forma muy, muy pequeña. El rover de Marte y las fotografías actuales que vienen de Marte ahora mismo muestran estructuras, muestran estatuas, muestran cosas que no son naturales. Se ven como si fueran hechas por humanos. Y hay un grupo completo de gente estudiando esto. Y voy a volver a lo que dije antes. La divulgación no va a venir desde arriba. No va a venir desde el gobierno, la NASA, ni nada. Son las personas que tienen la pasión de estudiar esto. Son las personas en casa. Son las personas que realmente van a traer la verdad, porque tienen la pasión de saber la verdad. Y Marte es la próxima gran frontera.